Unidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Desafortunadamente terminó el sueño de democracia y de elecciones libres en Venezuela. Lo de Venezuela no iba a ser una dictadura cayendo por voto popular. Aquí estamos para contarles la noticia. No hubo transparencia ninguna. Hay inmensas sospechas, sí, pistas de que hubo un fraude inmenso. Nicolás Maduro se proclamó pasada la medianoche nuevamente presidente de Venezuela. El Consejo Electoral entregó un único boletín que le da a Maduro, escrutado el 80% de los votos, le concede el 51%. 5.150.000 votos habría sacado Maduro con el 80% y Edmundo González el 44%. Que inclusive, si fuera así, no cuadran las cuentas electorales en Venezuela. Si está escrutado el 80%, la diferencia es de apenas algo más de 500.000 de votos. Eso que falta, 2 millones de votos, todavía podría cambiar el resultado electoral. Todas las encuestas a boca de urna, las actas del Consejo Electoral que están en poder de la oposición, daban ganador a Edmundo González con el 70% de los votos. Así que el fraude fue gigante. Ellos crecieron, se metieron en el bolsillo, robaron, asaltaron las urnas por muchos millones de votos. Ese Consejo Electoral, que es dominado por el chavismo, se inventó un ataque cibernético, datos de la medianoche, para justificar la demora de 6 horas en la entrega de datos. Entre las 6 de la tarde, hora de Colombia, y las 12 de la noche, hay un hueco que es por donde se metió el fraude en las elecciones de Venezuela. No transmitieron el resultado del preconteo. No dejaron que los veedores, ni los nacionales ni los internacionales, le hicieran seguimiento al conteo de los votos. El Consejo Electoral no ha publicado a esta hora, 6 de la mañana, 2 minutos de Colombia, 7 de la mañana, 2 minutos de Venezuela, no han publicado las actas de los resultados por estados, de manera que estas elecciones son totalmente ilegítimas. Se inventaron que Maduro ganó las elecciones con el 51%, tal vez por pudor no le pusieron más. La oposición, que tienen los testigos electorales, dicen que las actas que alcanzaron a recoger y las encuestas le dan a Edmundo González un triunfo del 70%, Maduro tendría solamente el 30%. Pasó del 30 al 51. Lo había anticipado María Corina, que estaban seguros de ganar en las urnas, pero no de tener el poder, que es la incertidumbre a esta hora de la madrugada. Las cartas parecen estar echadas, parece un resultado irreversible, a pesar de la inmensa presión internacional. La encabeza el gobierno de Estados Unidos, pero ni siquiera el presidente Boric, de la izquierda chilena, reconoce el resultado de las elecciones. El canciller norteamericano es Anthony Blinken, que está en Tokio, exige un reconteo de los votos, unos resultados, unas elecciones transparentes, mientras que en la Unión Europea, Italia, España, Chile, Argentina, Perú, Costa Rica no reconocen la reelección de Nicolás Maduro. La verdad es que aunque el presidente Petro en Colombia guarda silencio, no ha escrito un solo mensaje en su cuenta de Twitter, lo hizo pasada la 1 de la madrugada, hoy el canciller Luis Gilberto Murillo, que no reconoce los resultados de Venezuela y está exigiendo transparencia. Lo dice el canciller porque, el presidente Petro guarda un sospechoso silencio. Algunos petristas, Bolívar, por ejemplo, diciendo que lo de Venezuela es una gran democracia, fue una campaña electoral limpia y transparente. Bolívar, que está recibiendo la atención en Twitter, en donde se atrevió a decir que porque María Corina estaba montando en moto, eso era símbolo de una oposición que tenía garantías
en Venezuela. Las fichas del fraude comienzan a encajar. Durante el fin de semana no dejaron entrar a Venezuela a los veedores internacionales, ni expresidentes como Fox de México, Quiroga de Bolivia, Mireya Moscoso de Panamá, Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica, no dejaron entrar a Marta Lucía Ramírez de Colombia, no dejaron entrar a Claudia López de Colombia, Ángela María Orozco, exministra colombiana. Todos bloqueados, ni siquiera los dejaron abordar los vuelos vía Panamá, por donde estaban intentando llegar. Por supuesto, se estaba cocinando el fraude y el mundo, todo el mundo, con cierta ingenuidad, me incluyo, pensando que podía haber unas elecciones relativamente transparentes. Un fraude difícil de sostener frente al mismo pueblo venezolano y a la comunidad internacional. Todo el chavismo amanece cerrando filas y defendiendo el robo, este asalto a la democracia. El número 2, Diosdado Cabello, dijo que la oposición está cantando victoria desde hace 3 meses y que todo está dentro de un guión de Maduro. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, que encabeza las fuerzas militares, dice que la votación fue contra el bloqueo, las sanciones internacionales, especialmente las de Estados Unidos, y el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, el peor de todos, en una transmisión por televisión, estaba diciendo que no podían dar los resultados, pero que podían hacer caras, y se miraban entre ellos y sonreían. Ya les vamos a contar en directo desde Venezuela. Hay un amplio equipo informativo destacado hoy en las principales ciudades de Venezuela. El hijo de Maduro, que es el diputado Nicolás Maduro Guerra, está celebrando las urnas. Dice él, expresan lo que dijo la calle. Feliz cumpleaños, comandante Chávez. Es que justo ayer Chávez estaría cumpliendo 70 años si no hubiese muerto en marzo del año 2013. El mundo mira un poquito impávido, con asombro, el cinismo, la falta de pudor de estos señores en Venezuela, que no se van a ir por los resultados electorales. Lo de hoy, con el reconocimiento de algunos cómplices internacionales, es el triunfo de la dictadura, que no acepta ningún resultado diferente. Se quedó Maduro, se va a quedar 6 años, pocas posibilidades de que cambie el destino, desafortunadamente, de Venezuela. Bienvenidos, tenemos historias, por supuesto vamos a mirar a Venezuela. Les contaré también de la investigación disciplinaria a la que le abrieron en la Cancillería al embajador Armando Benedetti por la agresión a su esposa. Y también esta mañana la actualización de los Juegos Olímpicos en París. Japón esta madrugada es el nuevo líder del cuadro de medallería. Perdieron los colombianos en tiro con arco. Jorge Enríquez, Andrés Hernández y Santiago Arcila perdieron con Turquía, en donde está el campeón del mundo. A las 6:30, dentro de algo más de 20 minutos, está citada María Camila Orozco para jugar contra Dayana Jamtreska, que es la ucraniana, la número 26 en el mundo. Ayer María Camila Osorio le ganó a la número 11 del mundo. Una gran actuación de momento de los colombianos, aunque todavía no tenemos medallas. Vamos a tener un ojo en los Olímpicos, vamos a tener otro ojo en los resultados electorales de Venezuela. Es un gusto saludarlos para quienes están conectados esta mañana con Blue Radio. Estamos en plataformas, en las frecuencias de Blue Radio, en redes sociales, para contarles del inmenso fraude, la inmensa vergüenza de las elecciones de ayer en Venezuela. Aquí está lo más importante, el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Puedo decir ante el pueblo de Venezuela y ante el mundo: soy Nicolás Maduro Moro, presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela, y voy a defender nuestra democracia, nuestra ley y a nuestro pueblo. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela proclamó pasada la medianoche como ganador de las presidenciales a Nicolás Maduro, con el 51,2% de los votos frente al 44,2% del opositor Edmundo González Urrutia. La autoridad electoral, que es controlada por el chavismo, cifró la participación en el 59%. Con el 80% de las mesas escrutadas y con un nivel de participación electoral del 59%, los resultados son los siguientes. Primero, Nicolás Maduro Moro obtuvo 5.150.092 votos. El candidato Edmundo González obtuvo 4.445.978
Voto. Maduro aseguró que la paz ganó en Venezuela y denunció un ataque masivo contra el sistema de transmisión de datos del Consejo Nacional Electoral. Hoy Venezuela sufrió un ataque en la noche, un hackeo masivo. Ya sabemos de qué país viene. No lo voy a decir, ya la huella quedó marcada. Porque los demonios y las demonios no querían que se totalizara y se diera el boletín oficial hoy. La líder opositora María Corina Machado afirmó que el nuevo presidente electo de Venezuela es Edmundo González Urrutia, a pesar de que la CNE declaró la victoria de Nicolás Maduro. La verdad, déjeme decirle, eso que han dicho es imposible que se compagine con toda la información que nosotros ya tenemos. Y le digo, tenemos más del 40% de las actas. Es imposible. El candidato Edmundo González dijo que se tiene que respetar la voluntad del pueblo y que él era el presidente. Estimados amigos, los venezolanos y el mundo entero sabemos lo que ocurrió en la jornada electoral de hoy. Aquí se han violado todas las normas al punto de que aún no han sido entregadas la mayoría de las actas. Y era chavista, no jodas, pero me arrepiento. No jodas, me arrepiento porque no tengo futuro para mi nieto. Caras largas, lágrimas, solicitudes de justicia es lo que piden decenas de venezolanos. Ellos aseguran que se robaron las elecciones. Me siento destrozada, me siento decepcionada, siento que nos volvieron a robar. Mal. Yo sabíamos que eso iba a ser violentado, mi hermano. Devastado. Yo creo que esa es la palabra que es como nos sentimos todos los venezolanos en este momento, defraudados, devastados. Mientras que el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Anthony Blinken, exigió en Tokio un recuento justo y transparente de los votos de estas presidenciales de Venezuela. Es de vital importancia que cada voto sea contado de forma justa y transparente. Tenemos serias preocupaciones de que los resultados no reflejan el deseo o los votos de los venezolanos. Colombia por ahora no reconoce los resultados electorales en Venezuela hasta que se despejen todas las dudas y prevalezca la transparencia de los resultados. El canciller Luis Gilberto Murillo, a través de su cuenta de X, hizo un llamado para que se proceda con el conteo total de los votos, su verificación y su auditoría de carácter independiente. Horas antes, el canciller colombiano expresaba que la posición del gobierno del presidente Gustavo Petro era respetar el resultado de las elecciones, tal como lo dijo el mandatario en su cuenta de X. Colombia también reitera su absoluto respeto por la soberanía y autonomía de Venezuela y sus instituciones en el desarrollo de los procesos sociales y políticos que son la esencia de su sistema de gobierno. En el mundo son mayoría los gobiernos que exigen transparencia en el conteo de votos en Venezuela a través de mecanismos independientes y verificables. Solo un puñado de países encabezados por Rusia y China se cuentan entre los que felicitan el anunciado triunfo de Maduro. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, afirmó que es vital asegurar la total transparencia del proceso electoral en Venezuela. Por su parte, Chile, Uruguay, Costa Rica y Perú no reconocen el triunfo de Maduro y piden el reconteo de votos. Perú, en su caso, llamó a consultas al embajador de Perú en Venezuela. El presidente de Argentina, Javier Milei, no reconoció los resultados de las elecciones en Venezuela. Dijo que los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro. El presidente reelecto de Venezuela le respondió así al argentino. Milei, basura, vos sos la dictadura. Milei, vendepatria, cobarde, no me aguantás un rabo. La Cancillería colombiana abrió investigación disciplinaria contra el embajador de Colombia ante la FAO, Armando Benedetti, por la denuncia de agresión a su esposa, el canciller Luis Gilberto Murillo. Desde esta oficina también se procedió a solicitar la información complementaria para analizar y determinar qué actuaciones deberíamos seguir. Y de conformidad se recopiló toda la información que tenía mérito de estar en ese expediente. Entre tanto, la Procuraduría abrió indagación ante la denuncia de la primera dama Verónica Alcocer sobre una campaña desde el propio gobierno para involucrarla en el escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgo. Guardia Indígena, comuneros y autoridades de los pueblos Aguá que están asociados en Camagüey buscan intensamente a 4 menores de edad que desaparecieron de sus resguardos cuando fueron citados por desconocidos a una parte de la zona rural del municipio de Ricaurte. Miguel Caicedo, coordinador de Camagüey. Pues lo que se dice es que los llamaron hasta una parte
y desde allí no se sabe absolutamente nada de los jóvenes, son todos menores de edad. Tanto Kamala Harris como Donald Trump estuvieron de campaña este fin de semana. El equipo de la demócrata informó que recaudaron durante la semana pasada $200 millones en donaciones y 170,000 voluntarios nuevos se sumaron a la campaña. Kamala estuvo de campaña en el estado de Massachusetts durante el fin de semana. And you may have noticed, Donald Trump has been resorting to some wild lies about my record. Por los lados de Trump estuvo en varios eventos, uno de criptomonedas y otro en Minnesota. Su discurso contra Harris es cada vez más agresivo. The problem is that Kamala is worse than Joe. She's worse. She's a radical left lunatic. Gran domingo para los colombianos en París 2024. Ayer María Camila Osorio derrotó 6-4 y 6-3 a Yelena Ostapenko y avanzó a la segunda ronda en el tenis femenino. De igual manera, Ingrid Valencia en los 50 kilogramos del boxeo femenino debutó con victoria y de forma unánime venció 5-0 a su rival. Avanzó a los octavos de final del torneo. De igual manera, la selección Colombia femenina de fútbol derrotó 2-0 a Nueva Zelanda y con 3 puntos y +1 en diferencia de gol, por ahora lidera el grupo A tras 2 fechas. La otra alegría fue en la gimnasia artística. Luisa Blanco superó la ronda de clasificación y clasificó en el All Around al sumar 51.698 en los 4 aparatos en los que participó. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voces. Claro. Pero la factura la Vamos con las noticias, una agenda cargada de información. Sin pena, sin pena. Se queda con la factura. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Llega el podcast El Futbolista Presidente. Dago García entra al juego con su primer audionovela de Boombox. Encuentre todos los episodios de esta emocionante historia en Spotify o en www.boombox.com. Boombox Podcasts, un mundo por escuchar. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiro. Rezando rosario y yo. En noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. Esta es Blue, más que radio. El robo en Venezuela, el fraude electoral fue a mano armada, con el apoyo de las fuerzas militares, orquestado por el Consejo Electoral, por supuesto dirigido por el gobierno de Nicolás Maduro, que con todo el cinismo, con toda la desfachatez del mundo, al filo de la medianoche hora de Colombia, se proclama ganador de las elecciones en Venezuela. Hay un hueco entre 6 de la tarde y 12 de la noche, en donde dice el Consejo Electoral hubo un ataque cibernético. Lo que hubo fue un fraude organizado para desaparecer actas. No hay veeduría ni nacional ni internacional. El Consejo Electoral dice que Maduro ganó con el 51.2% de los votos, que Edmundo González, escrutado el 80%, se quedó con el 44% de los votos. Fraude mondo y lirondo, el de esta mañana en Venezuela. En Caracas informa a esta hora Ricardo Ospina.
Néstor, 7:19 de la mañana en territorio venezolano. Lo ocurrido esta madrugada con los resultados de las elecciones presidenciales es el desenlace de una historia que se viene escribiendo desde hace más de 2 décadas. Historia, Néstor, en la que la ausencia de un sistema con frenos y contrapesos reales ha llevado a la democracia venezolana a un callejón sin salida. El sistema electoral venezolano opaco, que no revela los resultados parciales del conteo de votos, sino que únicamente hace un pronunciamiento oficial cuando matemáticamente hay un ganador, genera un inmenso manto de dudas sobre lo que ocurrió anoche y el anuncio del Consejo Nacional Electoral, que cantó un cuestionado triunfo de Nicolás Maduro sobre el candidato opositor Edmundo González Urrutia. Néstor, la jornada electoral terminó hace 13 horas. Hace 13 horas cerraron las urnas, 13 horas y 20 minutos exactamente. Y hasta ahora el Consejo Nacional Electoral de Venezuela no ha entregado detalles del 80% de los votos que supuestamente ya fueron totalizados. No se conocen resultados por estados, ni se conocen los votos obtenidos por los demás candidatos. Esto fue lo que dijo anoche sobre la 1 de la madrugada, hora de Venezuela, Elvis Amoroso, chavista, madurista y hoy presidente del Consejo Nacional Electoral, anunciando el triunfo cuestionado, muy cuestionado, de Nicolás Maduro. Con el 80% de las mesas escrutadas y con un nivel de participación electoral del 59%, los resultados son los siguientes. Primero, Nicolás Maduro Moro, del Gran Polo Patriótico, obtuvo 5.150.092 votos, con un 51.20%. El candidato Edmundo González, de la Mesa de la Unidad, obtuvo 4.445.978 votos, con un 44.2%. Néstor, para llegar a estas conclusiones, a estos resultados, pasaron 7 horas, 7 largas horas de expectativa en las que hay 2 versiones sobre lo que pasó. Desde el CNE y desde el régimen de Nicolás Maduro dicen que hubo un ataque cibernético desde fuera de Venezuela que impedía la totalización de los resultados, mientras que desde la oposición denuncian que durante ese periodo no se autorizó, no se permitió la transmisión de los datos de las actas para evitar que fuera evidente lo que ellos dicen que fue lo que ocurrió. Señalan que era muy amplia la victoria de Edmundo González Urrutia. Luego de lo que dijo el presidente del Consejo Nacional Electoral en medio de una fiesta que estaba preparada en el Palacio de Miraflores, hablando sobre el reconocimiento de resultados y su nuevo mandato que empezaría el próximo 10 de enero, el presidente reelecto Nicolás Maduro. Puedo decir ante el pueblo de Venezuela y ante el mundo: soy Nicolás Maduro Moro, presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela, y voy a defender nuestra democracia, nuestra ley y a nuestro pueblo. Las dudas surgen sobre los resultados del Consejo Electoral porque la oposición tiene otros datos, Néstor. El presidente de Ecoanalítica, por ejemplo, que es una de las firmas más serias en Venezuela en manejo de datos, hacía la siguiente cuenta para mostrar que evidentemente no eran resultados irreversibles los que entregó anoche a la 1 de la mañana, hora de Venezuela, Elvis Amoroso. Dijo Grisanti en su cuenta en Twitter: según las cuentas del CNE, la participación de los venezolanos fue del 59% en las elecciones de este domingo, lo que significa que votaron en Venezuela 12.600.000 personas. Con el 80% escrutado, que fue lo que cantó el CNE, Nicolás Maduro supuestamente obtuvo 5.150.000 votos. Edmundo González habría obtenido 4.450.000 votos y otros candidatos 460.000 votos. Es decir, agrega Grisanti de Ecoanalítica, la supuesta diferencia entre ambos candidatos es de 700.000 votos, cuando faltan por contabilizar 2.600.000 votos. Claramente, dice Grisanti, la supuesta diferencia hasta ahora ni es contundente ni es irreversible, lo cual en la práctica no tendría por qué haber llevado al Consejo Electoral a que hubiera declarado anoche como vencedor a Nicolás Maduro.
María Corina Machado dijo que las cuentas de ellos, con el 80% con el 40% de las actas, porque no entregaron más a la oposición, ni fueron transmitidas más, señalaba que en cuentas de la oposición, Edmundo González es el presidente de Venezuela. Lo dijo María Corina Machado con el 70% de los votos contra 30% de los votos de Nicolás Maduro. Pero además, también lo saben los miembros del Plan República, los ciudadanos militares. Ellos estuvieron allí, en primera fila, vieron la gente con alegría, con esperanza, organizados de forma cívica, pacífica y abriendo los brazos a todo el país. Lo saben. Y el deber de la Fuerza Armada Nacional es hacer respetar la soberanía popular expresada en el voto. Y eso es lo que esperamos nosotros los venezolanos de cada uno de nuestros militares. Lo que no vamos a aceptar es ese chantaje que la defensa de la verdad es violencia. No, señor. Violencia es ultrajar la verdad. Eso sí es violencia. Violencia es lo que pretenden hacer. Sí, en este pronunciamiento de María Corina Machado sobre la 1:30 de la mañana de este lunes 29 de julio, inició hablando, y lo escuchamos, sobre cómo los militares fueron testigos de lo que ocurrió. Un mensaje que es poderoso, potente en este momento, porque uno de los primeros que se anticipó a anunciar el triunfo de Nicolás Maduro, el supuesto triunfo de Nicolás Maduro en las urnas, fue el general Vladimir Padrino López, comandante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, lo cual obviamente tiene una incidencia y tiene un peso específico. María Corina Machado dice: ustedes los militares saben lo que pasó, estuvieron en los centros electorales, y ese mensaje es muy importante en este momento. Edmundo González Urrutia, el candidato presidencial opositor, hizo un llamado diciendo que lo que pasó anoche y ayer en Venezuela es irreversible y todo el mundo lo sabe. No es tiempo de ceder, dijo Edmundo González Urrutia. Los venezolanos y el mundo entero sabemos lo que ocurrió en la jornada electoral de hoy. Aquí se han violado todas las normas al punto de que aún no han sido entregadas la mayoría de las actas. Nuestro mensaje de reconciliación y cambio en paz sigue vigente y estamos convencidos. Mensaje de paz y de reconciliación. Y un mensaje adicional, Néstor, para concluir este primer paso desde Venezuela, es que María Corina Machado está pidiéndole a los venezolanos que no se vayan de los centros de votación, que vayan en familia, que estén mirando los votos, porque tienen la esperanza de que se haga un recuento y se publiquen las actas y se dé a conocer el verdadero resultado, en su opinión, de las elecciones de este domingo en Venezuela. Sí, Ricardo, gracias. Son las 5 de la mañana, 6 de la mañana, 26 minutos en Colombia, 7:26 en Venezuela. Juan Pablo Guanipa es uno de los líderes de la oposición que fue testigo principal ante el Consejo Electoral. Está en Caracas. Le he pedido que se despierte para que le explique a los colombianos dónde está el fraude de anoche, de esta madrugada en Venezuela. Señor Guanipa, buenos días. Buenos días, Néstor, y gracias por el contacto. No me despierto porque no he dormido. Lo cierto es que lo que ha pasado en Venezuela es algo que impresiona a cualquiera que quiera y respete a la democracia. Ayer Venezuela salió masivamente a votar. Venezuela repudia, y ese repudio es evidente, a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro se ha convertido en un dictador odioso que ha generado una situación inaceptable en el país. Y ayer la gente salió con mucho fervor patriótico a votar, y salió a votar consciente de que había la necesidad, y hay la necesidad, de un cambio profundo en Venezuela. Sí. Nosotros que estuvimos recorriendo centros de votación vimos lo que pasó, y lo vimos con total certeza. Pero no solo eso, comenzaron después de terminada la votación a transmitirse las actas, y nosotros hemos logrado recaudar 50% de las actas. No tenemos más actas porque este régimen decidió... ¿Sí? Perdóneme, le interrumpo. Es que allí me parece está la clave. Había dicho María Corina que tenían el 40% de las actas anoche. Usted me dice, ¿ya tenemos el 50% de las actas? Sí, ya estamos recaudando hasta el 50% de las actas. ¿Y esas actas que ustedes tienen, con cuánto es ganador Edmundo González? 70-30. Es impresionante, pero además es sostenido en la mayoría de esas actas, en todos los estados del país, en todos los estratos sociales. Es un asunto absolutamente
abrumador el triunfo de Edmundo González. Cuando ellos ven que esas actas van diciendo eso, lo que deciden es paralizar la transmisión de actas y ya nosotros no contamos con el resto de las actas. Pero utilizando el 50% que tenemos en nuestras manos y que estamos contabilizando, es Guanipa, impresionante. ¿Dónde estuvo? Maduro dice anoche se inventan un ataque cibernético. Esta es la tesis del Consejo Electoral que por supuesto recoge Maduro para justificar ese hueco de 6 horas entre 6 de la tarde y 12 de la noche. Usted que es testigo electoral, que estuvo allí, ¿dónde estuvo el fraude? No, el fraude está en inventar unos números que no tienen ninguna consustanciación con las actas. Yo no sé cómo pueden hacer ellos para presentar actas que sustenten los números que ellos tienen. Eso es imposible. Nosotros estamos comenzando a generar sitios web donde vamos a colocar todas las actas que tenemos en nuestro poder y allí están a la vista. Son las actas producidas por las máquinas del Consejo Nacional Electoral de Venezuela. No hay forma alguna de que nosotros podamos trucar un acta, no hay forma alguna de que nosotros podamos intervenir el sistema. Todo eso lo controla el Consejo Nacional Electoral. Por tal motivo, no hay razón alguna para que ellos digan que hay ningún ataque cibernético. Sencillamente ellos han configurado un fraude y piensan que nosotros tenemos que conformarnos con un boletín que no tiene nada que ver con lo que fue la realidad del proceso electoral de ayer. Por eso nosotros nosotros vamos a seguir. No, vamos a seguir. ¿Qué sigue para ustedes? En la calle. ¿Qué van a hacer? Era seguir en la calle, sacar todas las actas que tenemos, mostrarlas, exigir que saquen ellos las actas que ellos tienen, a ver qué es lo que ellos pueden sacar, exigir el conteo de los papeles, ahí están en las urnas las boletas electorales, exigir a la comunidad internacional que no reconozca, pero para nada, lo que es esta chapuza del señor Nicolás Maduro, que lo ha hecho de una manera burda, grotesca, inoficiosa, un asunto que realmente es muy burdo lo que ha hecho Nicolás Maduro, y definitivamente nosotros vamos a seguir dando la pelea hasta lograr que se respete el resultado electoral. Señor Guanipa, ¿hay algo que lleve al gobierno o al Consejo Electoral a la cifra de ganador de Maduro del 51%? Es decir, Maduro en algún punto ganó con 51% y la volvieron nacional. En absoluto. Eso es totalmente falso. Se inventaron el 51 como si hubieran podido inventar 55 o 53. Totalmente elaborado, sin ningún tipo de sustento, y nosotros tenemos las actas que demuestran que lo que te estoy diciendo es así. El resultado electoral es 70-30. 70% Edmundo González Urrutia, 30% el señor Nicolás Maduro, de los hombres más repudiados de este país en este momento. Eso es algo público, notorio, se vio en la campaña electoral. Su campaña fue una campaña sin alma, la campaña de Edmundo y María Corina fue una campaña con espíritu, y todo eso no se puede ocultar, todo eso está en la vista. ¿Qué contempla la norma, las leyes venezolanas cuando hay divergencias sobre los resultados que entrega el Consejo Nacional Electoral? Es decir, ¿hay algún camino que contemplen las leyes venezolanas para que haya un recuento de votos o para que haya una reconsideración de los resultados, teniendo en cuenta que se le da tanto peso al boletín número 1 que entrega el CNE y que da como presidente a quien supuestamente gana en las urnas? Sí, el mecanismo es una auditoría, es contar los votos y cotejarlos con las actas. Eso es lo que debería proceder. Pero ya sabemos cómo actúa esta gente y ya sabemos que lo que están haciendo es dando un golpe de Estado a la institucionalidad. Lo que están haciendo es tratando de mantener a Maduro en el poder sin tener respaldo popular, y a nosotros nos corresponde mover los distintos hilos de la fuerza, primero de la gente. La gente está decidida a luchar por el respeto a la verdad, por el respeto al triunfo obtenido ayer. También a exigir, dentro del chavismo hay voces que han dicho que no creen ese resultado. Y también en la Fuerza Armada hay voces que apelan por la institucionalidad y por el papel de la Fuerza Armada de respetar y defender la soberanía popular que se traduce en el voto, y evidentemente la intervención internacional en el sentido de no reconocer nadie en el mundo, una cuestión que no tiene nada que ver con la realidad. Señor Guanipa, sé que usted quiere descansar, por supuesto, pero déjeme preguntarle sobre matemáticas. En este momento Maduro le saca a Edmundo González 600,000 votos.
pero escrutado el 80%, quiere decir faltan 2 millones de votos por contar. De ese tamaño es lo que usted llama chapuza, nosotros decimos en colombiano chambón. El fraude fuera de todo es muy chambón. Si se escrutaran los 2 millones de votos que faltan, todavía podría ganar Edmundo González, ¿verdad? Evidentemente que sí, porque como te digo, la correlación es bastante generalizada en el país. Es decir, el 70-30 es estable en las distintas clases sociales, en los distintos estados del país, en las distintas regiones, es totalmente estable. Fue una paliza lo que le dimos ayer a Maduro, y Maduro está utilizando las instituciones que controla para mantenerse en el poder sin tener respaldo popular. Ustedes en la oposición tienen hoy o esta madrugada han tenido contactos con veedores internacionales, qué sé yo, por ejemplo el Centro Carter con Naciones Unidas, alguien que intente reversar el fraude, que intente aterrizar al gobierno de Venezuela en los resultados de verdad. Sin duda que hemos tenido contactos con todos estos sectores, con los que han sido observadores internacionales, hasta los amigos de Nicolás Maduro. Hemos estado sacando los 4 conteos a boca de urna que se hicieron, hemos estado sacando los 4 conteos rápidos que se hicieron, son 2 mecanismos distintos y todos indican 70-30. Es constante la cifra en toda Venezuela, en los conteos a boca de urna, en los conteos rápidos y en las actas que tenemos en las manos. Sí, señor Guanipa, le confieso, yo fui de los ingenuos que pensó que una dictadura se podía ir por vía democrática. Y lo que ha pasado esta madrugada es el aterrizaje. Estos señores no se van a ir nunca, no desafortunadamente, a no ser que haya una presión gigante a nivel internacional que les haga insostenible. Pero así han gobernado los últimos años. Le agradezco, señor Guanipa, estos minutos. Muchas gracias a ustedes por el contacto. Juan Pablo Guanipa es uno de los líderes de la oposición. Lo de ayer, lo de Venezuela, Felipe, fue un fraude súper cantado. Quienes creímos por un momento, quienes soñamos que en Venezuela podía ganar la muy impresionante María Corina Machado, Felipe, nos despertamos con un golpe de realidad. Lo que hubo fue un descarado, un impresentable asalto electoral, desafortunadamente, para los venezolanos que están en Colombia. 3 millones de venezolanos o 4 millones de venezolanos que salieron huyéndole a la dictadura, que no van a poder volver todavía porque la dictadura se mantiene ahora legitimada por el fraude electoral. Yo veo muy complicado, Néstor, que puedan hacer algo los de la oposición. Ya las cifras del Consejo Electoral, pues además el apagón de 6 horas, en fin, todo el fraude perfectamente bien montado. Yo veo muy difícil que la oposición pueda hacer algo, salvo, como decía usted, que haya una presión internacional enorme, ¿no? Sí, y seguramente la va a haber, Felipe, pero aquí se van a alinear las ideologías. Néstor. A un lado Irán, Rusia, China, que esta mañana reconocen a Maduro, y al otro lado los países democráticos. Quiero decirle, padre, ni siquiera Boric, de la izquierda chilena, cree en el resultado de estas elecciones. Néstor, pero a mí me quedan como 2 verdades muy fuertes en el corazón. 1, la democracia sin contrapesos es una ilusión. Es decir, no cante democracia. Hay democracia cuando hay contrapeso. Y eso significa un espejo para los demás países. Eso es lo segundo que me queda claro. Para Colombia, demás países, inclusive Colombia. Claro, si no hay contrapesos, no hay democracia. Puedes poner a votar a todo el mundo, pero si no hay quien realmente sirva como veedor y sirva para decir, sí, estos son los votos, no pasa nada. Y cuidado, Néstor, con nosotros. Mire, yo no soy optimista frente al camino que puedan tener exitoso los reclamos de la oposición por una razón, porque todo esto, todo lo que estamos afrontando hoy ya se ha vivido en Venezuela. Desde las sanciones, Estados Unidos sancionó severamente a la economía venezolana, hay bloqueos, hay repudios, navegó prácticamente en solitario durante varios años de este mandato Nicolás Maduro, sin el apoyo y sin el reconocimiento de la comunidad internacional. Recuerde usted a Juan Guaidó y demás, y a pesar de ello siguió adelante. No, están probados en todos los escenarios, están curados de espantos y cada vez se les cae más la careta. Creo que ya no tienen careta en esto. Sí, estos son de un cinismo desvergonzado, pero además no les importa la presión internacional. La historia del fraude se comenzó a cocinar cuando no dejaron entrar a los delegados, a los observadores internacionales. Durante todo el día
la María Corina Machado en su mejor versión, la más combativa, estuvo haciendo llamados para que pasara lo que no pasó, que era vigilancia a los resultados electorales. Y en el día después de cerradas las urnas, los chavistas hacían bromas, decían no podemos dar resultados, pero podemos hacer caras, y se reían. Se rieron al final de todo el mundo. En otro lugar, en Venezuela, en Caracas, a esta hora, Santiago Martínez. Sí, Néstor, mire, fueron 12 horas de votación y una espera de 6 horas más, es decir, una jornada de 18 horas, quizás un poquito más, porque hasta la 1 de la mañana estuvieron hablando la oposición, que debimos esperar los venezolanos para saber el resultado oficial, ese que le dio a Nicolás Maduro la victoria para 6 años más en el Palacio de Miraflores hasta el 10 de enero del 2031. A lo largo de estas horas, de toda la jornada, el chavismo y sus distintos voceros siempre se mostraron ganadores, o al menos satisfechos con lo que venían evaluando, y que al final el CNE pues les ratificó con 51% para Maduro y 44% para Edmundo González Urrutia. Uno de esos voceros fue Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, jefe negociador de Nicolás Maduro y el más importante cargo, jefe del comando de campaña, es decir, ganó nuevamente como jefe del comando de campaña Jorge Rodríguez, quien sobre las 9 de la noche, en tono casi de burla y utilizando aquello que acá se conoce como el carómetro, sonreía por el resultado. Escuchemos. No podemos dar resultados, pero podemos mostrar caras. Podemos mostrar caras. Y hoy ha sido una victoria de todas y de todos. Hoy ha sido una victoria para fincarnos en el futuro. Tenemos que esperar, por supuesto, los resultados emanados del Consejo Nacional Electoral, porque nosotros sí somos respetuosos de las leyes de nuestro país y de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Decía él que son respetuosos, que iban a esperar el resultado, pero bueno, ya escuchábamos lo que decía 3 segundos antes, pues sonriendo y hablando del carómetro, y que se sentían victorias. Además vino Diosdado Cabello. Luego de esta rueda de prensa, Néstor, todos los altos dirigentes se fueron hasta el Palacio de Miraflores. Y luego desde allá, Diosdado Cabello, segundo hombre fuerte del chavismo, sobre las 11 de la noche, cuando aún faltaba 1 hora y tanto para conocer el resultado, salió él a las afueras del Palacio de Miraflores y prácticamente dijo que Nicolás Maduro había ganado. En cualquier momento el CNE dará los resultados, como está acostumbrado a dar el resultado del CNE, que dirá: tendencia irreversible, ha ganado la presidencia de la República. Y entonces ahí sí saldremos nosotros a celebrar como corresponde. Celebrar cuidando la paz, no cayendo en las provocaciones del adversario, que ese es su expediente de siempre. Lo hemos dicho desde hace algún tiempo: todo aquel que cruce la raya, pues se establecerán los mecanismos legales para tomar las decisiones. Un gobierno, Néstor, muy apoyado en el ala militar, y por eso que lo diga, la Fuerza Armada es muy importante, incluso fundamental para mantenerse en el poder. En ese punto, Vladimir Perino López, ministro de Defensa, hablaba de paz, de una jornada tranquila y que harían respetar el resultado. La intención del pueblo de Venezuela cuando se ha volcado a sufragar en el día de hoy. Ha votado por la paz y ha votado también por otro consenso nacional. Son 2 consensos nacionales fundamentales, que es haber hecho ejercicio de su voto para condenar las sanciones criminales del imperialismo norteamericano sobre... Obviamente, al decir que el voto fue para condenar las sanciones, prácticamente estaba diciendo que Nicolás Maduro pues había ganado. Sin embargo, en las calles, Néstor, los venezolanos, o buena parte de ellos, se sienten robados y confían en que María Corina Machado tenga las pruebas y los mecanismos para demostrar que Edmundo González Urrutia efectivamente es o sería el presidente electo. Bueno, una vez más burlados, pues, porque yo tengo 60 años y llevo 25 años en esta lucha. Una vez más fuimos burlados. Pero ahorita la evidencia es clara. Ellos no tienen votos, María Corina lo sabe, pero ella es responsable al no llamar a la gente a la calle, que es lo que deberíamos estar haciendo todos. Mañana, pasado, ella dirá qué vamos a hacer. Cuando tengamos ya el comprobante... A esta hora, Néstor, te comento que acaba de llegar una convocatoria desde el Consejo Nacional Electoral, 9 de la mañana, se
espera la declaración de Elvis Amoroso. Entendemos que habría un boletín porque anoche llegó una sobre mediodía. Y lo que se dice es que a mediodía sería proclamado Nicolás Maduro ya con la entrega oficial de ese papelito que le daría 6 años más en el poder. Y ahora a las 9 de la mañana esperamos declaración de Elvis Amoroso, quizás con un boletín con más actas, me imagino que 85-90% de lo que sería este resultado electoral que hasta ahora le ha dado 51% a Nicolás Maduro. Néstor. Santiago, gracias. En Venezuela 644. Felipe, estos resultados no son creíbles, lo está escribiendo el expresidente Santos, lo escribe el expresidente Uribe. Lea el mensaje del canciller Felipe de esta madrugada. Yo creo que tan grotesco es el fraude de Venezuela que ni siquiera el gobierno de Colombia, Felipe, reconoce el triunfo de Nicolás Maduro. El mensaje vía Twitter lo pone el canciller 1:40 a.m. Y hay que leerlo, Felipe, con lo que dice, pero también con lo que no dice. No dice ni felicitamos a Maduro, no dice reconocemos el triunfo de los resultados electorales. Es un lenguaje diplomático, ¿no? Un lenguaje diplomático que dice y no dice, porque en el fondo... No, padre, dice. Créame que dice. Felipe, voy a leer el trino del canciller Murillo. Es un trino, si me permiten, 3 párrafos. Tras mantener contactos permanentes con todos los actores políticos involucrados en los comicios presidenciales que tuvieron lugar en la República Bolivariana de Venezuela y luego de conocer los resultados preliminares comunicados por el Consejo Electoral, consideramos fundamental que se escuchen las voces de todos los sectores. Y aquí comienza, padre. La comunidad internacional y el pueblo venezolano esperan que prevalezcan la transparencia y las garantías electorales para todos los sectores. Es importante despejar cualquier duda sobre los resultados. Esto implica que los observadores y veedores internacionales presenten sus conclusiones sobre el proceso. Este trino lo puso el canciller después de que se había proclamado Maduro ganador de las elecciones. Aquí lo que está haciendo el gobierno de Venezuela, Felipe, bien leído, es no reconocer todavía el triunfo de Maduro. El gobierno de Colombia. Pero pone en manos de observadores y veedores internacionales el aval de los resultados electorales. Y la verdad, Néstor, es que es muy precaria la presencia de observadores y veedores internacionales. Hay cerca de 900 leo la de segunda ellos, parte, Néstor. la segunda parte sí, del trino, es importante, Néstor, porque hasta ahí le digo, aquí están solamente políticos afines. Y los que son opositores no entraron y están solamente los afines y los que se invitó el Consejo Electoral. Aquí está Manuel Zelaya, expresidente de Honduras. Está, por ejemplo, Leonel Fernández, expresidente de República Dominicana. Solo políticos afines al proyecto chavista, al proyecto madurista. Dice el Centro Carter. No vino Naciones Unidas, no vino la Unión Europea. Aquí no hay veeduría seria de estas elecciones. Ese va a ser el problema de aquí en adelante. Pero sigue el canciller Felipe, dice lo siguiente. Este es el mensaje, repito, esta madrugada del ministro de Exteriores. Yo creo que ahí viene el tema. Hacemos un llamado para que a la mayor brevedad se proceda con el conteo total de los votos, su verificación y auditoría de carácter independiente. Y ahí, Néstor, esta es la parte central del claro, porque es que en este momento las matemáticas no dan. O sea, si hay el 50% de las actas que dan 70-30 en favor de Edmundo González, es imposible matemáticamente que Nicolás Maduro haya sacado el 51. Entonces, cuando se habla de conteo total, entre otras cosas, sería la puerta para que reversaran ese fraude tan monumental. No van a reversar, pero sería matemáticamente la posibilidad. Y yo creo que ahí lo destaca el canciller. Sí, lo que pasa es que estamos, ellos, las matemáticas, el 1 más 1, no da ya. En el socialismo de Venezuela no da 2. No pegó. Las matemáticas para ellos se manejan con un criterio diferente. Primero la ideología que las matemáticas. Si usted sigue haciendo cuentas, usted que sabe de matemáticas, Andrés, con 2 millones de votos que faltan por contar, todavía se podrían superar los 600.000 que son la diferencia entre Maduro y González. Pero ellos se apresuran fuera de todo a decir, faltando esos 2 millones por contar, ya Maduro es el presidente. Es decir, aquí esto es la manipulación más grotesca de datos y de pero números. Ese creo que es el punto clave del trino del señor canciller cuando habla del conteo total. Porque el conteo total es lo que va a permitir saber que el fraude es del tamaño de una catedral. Pero yo esperaría, Néstor,
que el canciller Murillo y el presidente Petro entiendan que estamos acá en Colombia, no solo en Venezuela, en Colombia, en lo que, yo no sé, en el fútbol llaman la hora de las definiciones. Hoy, en las próximas horas, es cuando se sabe si el presidente Petro de verdad tiene un compromiso serio con la democracia, no solo en Venezuela, sino en Colombia, con la integridad y transparencia de las elecciones, no solo en Venezuela, sino en Colombia, y si el canciller Murillo está en la misma línea. André, o no. Yo estoy de acuerdo, Entonces, pero a usted le debe decir algo, que el presidente Petro ya regresó después de sus vacaciones, Felipe, de sus días de descanso la semana pasada en París en los Olímpicos. El presidente Petro está en Bogotá, no ha dicho ni una sola palabra, ni media palabra sobre el resultado electoral. Andrés, así que eso ya le da una idea para dónde va el presidente Gustavo Petro. Ojalá el presidente se ponga del lado de Néstor, la democracia. Un dato pequeño, el viernes había escrito en su red social X el presidente Petro un mensaje, sí. Venezuela, pero fíjese, Venezuela toma decisiones democráticas, decía el presidente Petro el viernes pasado, el 26. No por eso, pero ¿qué resultado? Cualquiera que sea su voluntad, ¿cuál es el resultado? Será respetada por mi gobierno. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado que va a respetar el presidente Petro? El que dice, el fraude que dice Maduro, el que le da el 51%, o el resultado de la verdad sin el fraude. Es decir, ese es el dilema. Claro que hay que respetar el resultado de la Van a decir que es el institucional, van a decir que es el que da la institución. ¿Y cuál es el que da la institución? El que se está dando hoy. Si el presidente Petro sale y dice, yo respeto el resultado, pues claro, el régimen se proclama ganador. Las dictaduras no las va a sacar, no la de Maduro, no la va a sacar un resultado electoral. A propósito del presidente Petro, la declaración del canciller, es la única declaración que hay de momento. El presidente Petro, repito, está todavía en modo silencio. Otra cosa, creo que la otra cosa que marca la cautela del canciller Murillo son las declaraciones de Anthony Blinken, del secretario de Estado de Estados Unidos. O sea, claramente Colombia, después de haber tratado un papel diplomático con los acuerdos de Barbados, con el respeto de las elecciones, no se puede ir en contra de la política exterior norteamericana. Sí, pero Estados Unidos se equivocó también, María. Claro, les pusieron conejo. Estados Unidos pensó que era posible un resultado transparente. Estados Unidos le soltó a Maduro Alex Saab. Producto de un acercamiento, Maduro les hizo efectivamente conejo. A esta hora desde Washington, con las reacciones internacionales, Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. En efecto, esta elección ha sido una burla a los Estados Unidos, uno de los países que más le apostó y quizás uno de los que más le dio al régimen de Maduro para llevarlo a las urnas. Hoy, luego del resultado reportado por el Consejo Nacional Electoral, el fraude a los Estados Unidos y a su política está consumado. Quien habló, muy rápido hay que decirlo, luego de conocerse los resultados del CNE, fue el mismísimo secretario de Estado Anthony Blinken, quien se encuentra en Tokio, Japón. We applaud the Venezuelan people for their participation in the July 28th presidential election. We commend their courage and commitment to democracy in the face of repression and in the face of adversity. We've seen the announcement just a short while ago by the Venezuelan Electoral Commission. We have serious concerns that the result announced does not reflect the will or the votes of the Venezuelan people. It's critical that every vote be counted fairly and transparently. Aplaudimos al pueblo venezolano por su participación en la elección presidencial. Elogiamos su valentía y compromiso frente a la democracia, o más bien, con la democracia frente a la represión y adversidad. Hace poco vimos el anuncio del Consejo Nacional Electoral. Nos preocupa seriamente que el resultado anunciado no refleje la voluntad ni los votos del pueblo venezolano. Es fundamental que cada voto se cuente de manera justa y transparente, que los funcionarios electorales compartan la información de inmediato y los observadores independientes, junto a la oposición y observadores independientes, y que las autoridades electorales publiquen las actas. Y advierte Blinken, la comunidad internacional está siguiendo esto muy de cerca y responderá en consecuencia. Esta elección, recordemos que también es clave para Estados Unidos porque existe el temor ahora en que la reelección de Nicolás Maduro impulse una nueva ola migratoria. Pero no solo es Estados Unidos el que no está reconociendo estos resultados. Una lista de unos 16 países han expresado dudas o rechazado los resultados. Brasil, por ejemplo, le está pidiendo
al Centro Carter y al panel de expertos de la ONU que analicen los resultados y las acusaciones de fraude. Chile, en cabeza de su presidente Gabriel Boric, que quizás es el pronunciamiento uno de los más duros, dice que el régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer y exige total transparencia y que se conozcan las actas del proceso. Perú también condenó las irregularidades y su canciller Javier González Olaechea dice que no aceptarán la violación de la voluntad popular. Argentina, estuvo la publicación de su presidente Javier Milei, dice que Argentina no va a reconocer otro fraude. También Costa Rica y Uruguay aseguran que no van a reconocer el resultado. En el mundo también el gobierno español pide las actas mesa por mesa para certificar el resultado. Por otro lado, el alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, aseguró que la voluntad del pueblo venezolano debe ser respetada y que debe garantizarse un conteo detallado de los votos y que debe haber acceso a las actas. Reino Unido también aseguró que están preocupados por los alegatos de irregularidades y piden publicación total y detallada de resultados. Panamá, el presidente José Raúl Molino está publicando, o más bien anunciando hace tan solo minutos, que tomará medidas individuales y colectivas en contra del régimen de Maduro que anunciará en las próximas horas. Y por supuesto, ya lo mencionaban ustedes, Colombia, a través de un comunicado del canciller Luis Gilberto Murillo, no reconocen aún la victoria de Maduro. En vez de felicitarlo, el canciller hace un llamado para que a la mayor brevedad se proceda con el conteo total de los votos, su verificación y auditoría con carácter independiente y que los resultados deben contar con toda la credibilidad y legitimidad posible. La lista de quienes cuestionan los resultados, ya la escuchamos, es amplia, mientras que la lista de quienes felicitan a Maduro es reducida y está conformada, como no, por Rusia, Cuba, Nicaragua, otros países como Honduras, Bolivia y China. De hecho, habló el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Li Yan. Escuchemos. China celebrates and congratulates the smooth and successful re-election of the president. China and Venezuela are good friends and partners that support each other. This year marks the 50th anniversary of... Allí decía el portavoz que celebra los resultados, que felicita al pueblo venezolano y destaca la alianza entre China y Venezuela, que están celebrando ya varios años de alianza. Decía Li Yan, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China. Pero son las posturas entonces esta mañana divididas aún, pero la gran mayoría de países, hay que decirlo, encabezados por Estados Unidos, piden mayor claridad, publicación de las actas y que se puedan disipar las dudas frente a estos resultados reportados por el CNE. Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Hola, ¿cómo están? Yo soy Juanita Kremer de Boombox y los invito a que no se pierdan nuestro podcast El Futbolista Presidente. Es una audionovela escrita por Dago García, 2 episodios de 10 minutos, les va a encantar. Combina 2 temas que nos encantan a los colombianos, fútbol y política. No se lo vaya a perder, recuerde, en Spotify y boombox.com. Llega el podcast El Futbolista Presidente. Dago García entra al juego con su primer audionovela de Boombox. Encuentre todos los episodios de esta emocionante historia en Spotify o en www.boombox.com. Boombox Podcasts, un mundo por escuchar. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue.
Ya son las 6:58 de la mañana. El escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo cobró la cabeza de uno de los hombres más importantes y más poderosos del gobierno del presidente Gustavo Petro. Les hablo de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, el hombre que estaba al frente de la inteligencia del país. Se cayó por cuenta de un documento que circuló apenas horas de que iniciara la audiencia de imputación de cargos en contra de Olmedo López y Sneider Pinilla, y donde el exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo le contaba a la Fiscalía claramente cuál había sido el rol de Carlos Ramón González en este entramado de corrupción. Una teoría que minutos más tarde la fiscal del caso reafirmó, pero delante de un juez, diciendo que González fue el determinador, es decir, que él dio la orden para que se giraran dineros a 2 congresistas para comprarlos y para impulsar las reformas del gobierno en el Congreso. A Iván Name, 3.000 millones de pesos, y a Andrés Calle, 1.000 millones de pesos. Después de esta revelación, en menos de 24 horas, lo tumbó el escándalo por el que él se había declarado inocente. La verdad es que se volvió insostenible en el cargo, y el presidente Petro lo entendió así al afirmar que su cargo como responsable de inteligencia era incompatible con cualquier investigación judicial. Ahora está solo, sin el poder y la influencia del cargo que lo blindaba, sin el respaldo y la defensa del presidente Gustavo Petro, y con una fiscalía contundente y clara y sin ningún impedimento para una eventual imputación de cargos que, si se da, va a depender mucho de lo que pase el próximo 7 de agosto. Ese día va a reanudarse la audiencia. La Fiscalía va a pedir cárcel en contra de Olmedo y Sneider Pinilla. Olmedo, que se está jugando el todo, por un preacuerdo, es decir, beneficios por colaboración, para encontrar y contar más detalles y pruebas de la operación de compra y venta de congresistas. Una lista que ya está